Hola, muchas gracias y muy bienvenidas a todas en este día en que María nos congrega porque ella nos quiere unidas y nos quiere que el Espíritu Santo nos revele cómo es el sacerdocio de Jesús y de María. Y vamos a verlo con estos ojos de madres, ¿verdad? Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, es el único sacerdote que cumple con la tarea de integrar el ser sacerdote y víctima a la vez. Al presentar a Dios como ofrenda su propia vida, en vez de presentar algo externo como lo realizaban los sacerdotes de la antigua alianza. Por eso, como dice en Hebreos 10, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo, y no te agradaron los sacrificios ni los holocaustos por el pecado. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces se fueron preparando en la antigua alianza, sacrificando animales, pero este es el momento en el que Cristo en la cruz se ofrece voluntariamente. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y aquí está nuestra primera enseñanza. Y aprovecho para decirles que vayamos viendo este tema en clave de unión con Jesús sacerdote y María sacerdote, ¿verdad? O sea, entonces, vamos a ver cómo sigue diciendo Hebreos, porque primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. ¿Por qué dice aquí que no le fueron del agrado? Porque sí, ciertamente Dios lo pidió en el Antiguo Testamento, pero era como de dientes para afuera, ¿sí? O no se involucraban las personas realmente en el ofertorio hacia Dios Padre. Y luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esta voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Qué significa esto? Que con Cristo en la cruz fuimos santificados gracias a este sacrificio y ofrecido una vez y para siempre. A partir de ese momento, los cristianos ya no tuvieron que ofrecer nada en el templo porque sabían que Cristo era la ofrenda total y permanente. Y sigue diciendo Hebreos, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Era como un ensayo, ¿cierto? Pero este sacerdote, o sea, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hechos perfectos para siempre a los que está santificando. Y aquí yo quiero resaltar otro aspecto que es que por su cruz nos ha hecho perfectos. ¿Y por qué no somos perfectas? En realidad es porque no hemos asumido esta gracia por completo en la cruz. Pero de ahí es de donde emana, tanto para nosotros como para nuestros sacerdotes ministeriales. Y déjenme les explico qué significa que Jesús al mismo tiempo era víctima y sacerdote, ¿verdad? Aquí vamos a ver víctima y ofrenda. En la antigua alianza, fíjense ahí como dice Yahvé, pedía que hubiera una víctima que la ofreciera el sacerdote, ¿sí? El corderito. Y el pueblo de Israel era el que daba el culto a nada más a Dios. Pero en la nueva alianza que se abre con Jesús, el Padre hace que se descienda Jesucristo, que se ofreció como víctima y sacerdote, en un único sacrificio, pero no solo para
el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Entonces, al mismo tiempo que él era el sacrificado, la ofrenda es porque él fue voluntario. Dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y miren este texto qué bonito dice. Solo Cristo ha sido capaz de cumplir la función esencial del sacerdote, que consiste en establecer una mediación entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan que veíamos que sinónimo de sacerdocio era mediación? Antes, que no estaba Jesús, había que hacer muchas cosas, no podíamos acceder a Dios libremente, pero con Jesús sí podemos. Por eso Él es mediación, vino a rescatarnos y por esta imagen del brazo. Y continúa diciendo Hebreos, asumiendo con radical solidaridad a la humanidad entera y abriendo su existencia al Padre hasta la ofrenda de sí mismo, alcanzando así el encuentro y la unidad del hombre con Dios. Y no solo nos abrió el acceso al Padre, sino que abrió el cielo, ¿cierto? Entonces ahora todas las personas que habían fallecido antes de Jesús y a partir de Jesús ya tenemos acceso al cielo. Y luego, ¿por qué decimos que Jesús es sacerdote y víctima? El sacerdote es puente y tiene la característica de que es contemplativo y solidario ante las necesidades del hombre para llevarlo al Padre. Entonces imagínense un Jesús que contempla a la humanidad en sus necesidades y en sus miserias y se solidariza. Y por eso es que es puente y dice, ay, ¿te estás ahogando? Vente para acá. ¿Sí? Y es víctima porque se ofrece, ¿sí? Es el sinónimo. Yo me ofrezco, pero voluntariamente. Y pues él se ofrece al Padre a favor de la salvación de los hombres. Ahora, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos del sacerdocio bautismal? Y nosotras también como sacerdotes, por nuestro bautismo, vamos a ser puentes y ofrendas en Cristo Jesús, a favor de la humanidad, pero muy en especial a favor de los sacerdotes. Les quiero compartir estas 3 virtudes fundamentales de Jesús, sacerdote y víctima. Y dice Hebreos 9, Cristo, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Y de aquí se desprenden estas 3 virtudes que también son para nosotras. Sí, porque si queremos invitar a Jesús sacerdote, vamos a ver Cristo por el Espíritu Santo, ese amor que el Espíritu Santo ha infundido en nuestros corazones para que nosotros queramos, por amor, y luego ofrecernos a nosotras mismas en sacrificio. Y luego otra virtud muy importante que es la pureza, inmaculado a Dios. Nosotros vamos a cultivar en nuestra alma esta pureza para que el sacrificio se asemeje cada vez más a el de Jesús, unido al de Él, por amor, tanto al Padre como a las almas, ¿verdad? A todos nuestros semejantes. Y ahora fíjense, ay, esta parte me encanta, cómo Jesús ejerció su sacerdocio con sus discípulos, ¿ok? Jesús les dedica tiempo, palabra y vida a los discípulos para que lleguen a ser apóstoles, sus elegidos, sus sacerdotes, sus representantes, que continúen su presencia de forma sacramental. ¿Ven cómo Jesús los iba formando? Y para esto me encanta que meditemos la oración sacerdotal de Jesús en la última cena que está en Juan 17 y vamos a ir como desglosando un poquito. Y esta oración sacerdotal podemos nosotros unirnos a Jesús en esa oración y decirle, Jesús se dirige al Padre para pedir por sus discípulos, ¿cierto? Y Jesús compra con toda la entrega de su vida la gracia del sacerdocio para todos sus discípulos de todos los tiempos. Acuérdense que todo lo que hacía Jesús es eterno. Entonces, como pide por los discípulos, es una oración sacerdotal
que significa que es intercesión. Entonces, toda oración de intercesión es sacerdotal. Y dice en el versículo 9, Padre, por ellos ruego. Acuérdense que está en la última cena, está con sus apóstoles. Y en ellos ve al resto de apóstoles. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Aunque todos somos de Dios, los sacerdotes son sus elegidos. Y los apóstoles, ¿verdad? En ese tiempo y proyectado en los sacerdotes. Y luego en el 11 dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Aquí quise resaltar la palabra cuida, porque ciertamente hay que cuidar a los elegidos, ¿no? Y hay que pedir esas gracias. Acuérdense que nos estamos uniendo a la oración de intercesión de Jesús. ¿Y para qué? Para que sean uno como nosotros. ¿Quién? El Padre y Jesús son uno. Y luego en el 12 dice, cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Y fíjense qué bonita esta palabra, también cuidaba o he velado por ellos. Y esta es una imitación que debemos de hacer de Jesús, sacerdote. Velar por sus sacerdotes, cuidarlos, para que ninguno se pierda. Cobijarlos con nuestra oración. En el 13 dice, pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. ¿Ven este toque tan positivo y bonito? O sea, porque no todo es sacrificio, es la alegría de Jesús que esté colmada en los discípulos. En el 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y entonces aquí hay dos cosas a resaltar. Acoger la palabra que Jesús nos ha dado, y por eso el sacerdote tiene que tener una relación tan íntima con la palabra de Dios, y reconocer que pues se nos va a odiar, ¿verdad? Se les va a odiar el mundo que no entiende nada de lo que Dios propone, pues odia, y que no nos sorprenda eso. Y luego dice, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Ves? Entonces, he ahí que los sacerdotes tienen que estar en medio de la miseria. Tienen que estar entre los más pecadores, porque tienen que ir a llevar la palabra de Dios. Pero pedimos, junto con Jesús, que los guarde del maligno. Y luego en el 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y una vez más nos unimos a esta plegaria de Jesús para que cada sacerdote, el Espíritu Santo le abra el entendimiento y pueda descubrir y reconocer la verdad. Y en esa verdad hecha carne, en su vida, en todo su ser, sean santificados. Entonces ahí está la santidad. Y luego dice, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y todo sacerdote reconoce que no van por su propia cuenta, sino enviados. Entonces dice, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y esta es una frase muy común entre los que oran por los sacerdotes. Me santifico o me consagro por su santificación. Porque no se vale decir, Señor, haz lo bueno, haz lo santo, ¿y tú qué? En la medida en que tú seas santa, vas a poder dar esos frutos de intercesión. De ti va a fluir esa vida divina, esa vida espiritual, para que el sacerdote la reciba y pueda ayudarse
en su proceso de santificación. Y luego dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Y creo yo que ahí vamos todos, ¿no? Que escuchamos a los predicadores, a los sacerdotes en las homilías, y aquí se extiende esta oración para nosotros, y para aquellos que todavía no conocen a Jesús, pero que serán tocados por la acción pastoral, apostólica de los sacerdotes. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Esta parte Jesús la repite mucho. Quería que realmente fueran uno con Cristo, porque solo de esa forma se pueden configurar con Él y ser su representante. De otra forma, pues no se ve a Jesús reflejado en el sacerdote. Y dice, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, cuando va el sacerdote reflejando a Jesús, porque se emana ese amor de Jesús misericordioso, eh, que es solidario, que es acogedor, entonces sabes que Jesús está haciendo su obra ahí. Y luego dice, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Y entonces, esa es la voluntad de Jesús. Quiero que donde yo esté, estén también conmigo. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está en la Eucaristía, en la oración, en el necesitado. Ay, que ellos también estén ahí, pero con ese corazón de Jesús. Y que contemplen la gloria. Y es ahí la importancia, ¿verdad?, de que pueda el sacerdote ser a la vez contemplativo de Jesús, para luego solidario y llevar a los hombres esa contemplación de la Trinidad en su corazón. Ay, ¿qué tal Jesús? ¿A poco no se nos antoja repetir constantemente su oración y entrar en Jesús y pedir por los sacerdotes? Pues ya tuvimos ahí unas pistas de qué pedir, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el sacerdocio de María, que ella se configuró a Jesús y es también nuestra invitación. Ahora es el toque femenino, materno, ¿sí? Fíjense qué bonito que Dios quiso dar a María una participación especial y única en el sacerdocio de Cristo y en todo el misterio de nuestra salvación, puesto que ella fue la elegida para dar al Verbo divino la naturaleza humana con la que debía de efectuar su misión mesiánica y su sacrificio redentor. O sea, le dio su cuerpo. ¿Ok? Y a ver si se pueden deshacer esas marquitas que se están haciendo. Ok. Voy a ver si lo puedo borrar. Si no, la persona que está haciendo las marquitas verdes tiene que darle undo para que se quiten, por favor. Ok, a María le fue dado como a nadie, solo ella fue su madre. Entonces ella realmente podía decir, él es mi hijo. Pero nosotras, entrando en María, podemos acoger a Jesús también como hijo. María no recibió a Jesús para quedarse con él, sino para ofrecerlo como precio de nuestra salvación. Y ella lo ofreció de la manera más real. Ok, me permiten tantito, voy a ver si puedo quitar estas marquitas. No crean que les sé mucho, pero no quisiera que estuvieran
todas las... Es que de hecho creo solo las puede borrar quien las hace. Ajá. ¿Quién sería? Verónica, no sé, aquí me apareció un nombrecito de... Ujú. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver si así. Sí, gracias Señor. Vamos a ver cómo la presentación de María es uno de los momentos más sacerdotales y ya estamos a días de celebrar en la liturgia este día de la presentación de María de Jesús por manos de María ahí en el templo, ¿no? Su niño ha cumplido apenas 40 días y María sube al templo de Jerusalén a cumplir con la ley que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés. Fíjese qué bonito la obediencia de María porque esto era para purificar, también le llamaban purificación, y pues ella era la pura verdad, no tenía nada que purificarse, pero había que cumplir con todo lo que marcaba la ley de Moisés. Y aquí que se lleva ella estas sorpresas, ¿no? Entonces, ¿qué decía la ley? Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Yo había leído también unas narraciones de estas santas que luego tienen visiones de cuando nace Jesús y cómo María también desde que nace Jesús lo contempla con belleza, pero también dice, es mi hijo, pero es tu hijo, Padre. Entonces lo ofrece. Y me van a perdonar porque no me acuerdo de cuál de las santas lo dice, pero también se lo muestra a San José y le dice, es nuestro hijo, pero es hijo del Padre y se lo ofrecemos, ¿no? Pues asimismo, oficialmente para la ley de Moisés, aquí en este momento, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Vivía santamente, adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había hecho saber que no moriría sin haber visto al Mesías. Y guiado por el Espíritu Santo, se presentó en el templo, tomó en sus brazos al niño. ¿Mm? Esta acción de tomar en los brazos al niño es así como ofreciendo. Alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar ante los ojos de todas las naciones, la luz que alumbrará a los paganos y que será la gloria de tu pueblo Israel. Esta es la profecía que emanó de la boca de Simeón, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él, ¿sí? Porque una cosa es lo que ellos supieran en su interior y luego, imagínense, que alguien más supiera. Esas palabras seguramente María las guardó en su corazón, ¿verdad? Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, le dice a María. Y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Entonces, está declarando Simeón quién es el que tiene en sus manos, pero también le hace una profecía a María, que cómo ella iba a vivir su sacerdocio, de esa ofrenda de sí misma, puesto que una espada iba a atravesar su alma. Uh-huh. Y luego, ahí la madre sacerdotal ofreciendo a Dios todo lo que es verdaderamente suyo, su hijo muy amado, y carne de su carne y sangre de su sangre, hijo de sus entrañas y de su corazón. Aquí quiero aclarar que cuanto más sentimos que Jesús es nuestro, cuanto más intensidad hay en la ofrenda al Padre. María ofrece al Cordero de Dios, que es la víctima santa, a la ofrenda perfecta, como lo hace hoy todo sacerdote ante el altar. Pero
con tanto más derecho, cuanto más suya es la ofrenda, con tanta más perfección, cuanto mayor es la santidad de su alma y la inmensidad de su amor. Y pues no sé ustedes, pero yo aquí veo una invitación de María a, a tener conciencia de que Jesús está en mí y es mío. Se me entregó Jesús y yo me le entregué en el bautismo y me pide esa santidad de María para poder hacer una ofrenda perfecta. Y bueno, a pesar de la profecía de Simeón, María reitera el ofrecimiento que acaba de hacer de su hijo. No es como que dijera, ay no, yo no quiero que Jesús sufra como haríamos nosotros con nuestros hijos biológicos, ¿no? No, ella está oyendo que va a ser un signo de contradicción y aunque me atraviese una espada, pues, fiat, o sea, aquí está, es tu voluntad, Padre, te lo ofrezco para que se cumpla en él y en mí tu voluntad, cueste lo que cueste. Entonces ella ahí está reafirmando su constante entrega a Dios diciendo, he aquí la esclava del Señor, fiat. Y eso nos muestra cómo María tiene un amor oblativo. ¿Qué es el amor oblativo? Es un amor inmenso, mas no posesivo. O sea, no porque sí lo reconozco como mío, me lo voy a quedar y lo voy a esconder y nomás yo lo quiero disfrutar, ¿sí? Sino que es entrega. Yo sé que mi hijo es el Salvador y es hermoso y maravilloso y va a venir a hacer grandes obras y quiero que todos disfruten de la obra salvadora de mi hijo. Uh-huh. Y bueno, llegó un día, creció Jesús y llegó el día en el que pensó ir al bautismo de Juan y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios lo condujo al desierto. Y ya sabemos lo que pasó en el desierto, ¿no? Y Jesús, a partir de ahí, ya no volvió a casa. Y la espada de María se hundía más en el alma de su madre. Todas las que tienen hijos casados aquí ya pudieran haber sentido la empatía con María, ¿no? De, uff, eso de que se vaya el hijo, por muy que se vaya feliz y contento a su nueva casa, ya sea de viaje o de casado, pues sí se siente el nido vacío, ¿no? Entonces para ella empieza una nueva etapa de oblación de su ofrenda. Hijo, haz tu camino, haz tu misión, ve, aunque yo sufra, aunque me quede sola, aunque te extrañe, aunque te quiera para mí porque eres mi deleite, ve. Se vieron en las bodas que hubo en Caná de Galilea, acuérdense. Ella intercede siendo así puente entre los hombres y Dios, su hijo como los sacerdotes. Entonces, fíjense, aquí estamos entrando a otro momento, intercesión de María. Hijo, ya no tienen vino, ¿no? Y Jesús ahí vio cómo de la boca de María salía el Espíritu Santo que lo estaba llamando a adelantar la hora de su entrada al mundo con signos, ¿verdad? Era el primer milagro. Entonces, me encanta que ese primer milagro de Jesús haya sido por intercesión de su madre, que esa intercesión sacerdotal, ¿sí? Es esa mano que tiende al necesitado. ¿Cuál necesitado? Los novios que ya no tenían vino y que convenía que tuvieran para seguir con la fiesta. ¿Ven qué importante es la fiesta? Hasta en eso intercede María. Entonces, bueno, claro que ese era un signo de algo más, ¿no? Pero digamos que qué bonito es meditar este pasaje en clave sacerdotal mariana. Ahora Jesús pues andaba por los caminos de toda Palestina o se detenía algunas semanas en Cafarnaún y su madre ya casi no lo veía. Y yo me imagino a María solo levantaba los ojos al cielo y rezaba, he aquí la esclava del Señor. Quizás a María le gustaría andar ahí en la bola, ¿no? Con todos, pero parece que no, parece que ella andaba, se quedaba en su casita orando, intercediendo por la obra de su hijo. Y aquí me lleva a analizar cómo nosotros podemos entrar en María.
porque nosotras como madres espirituales vemos la obra de los hijos, los sacerdotes, y no vamos a andar ahí de metiches, ¿verdad? No, al menos no en todo, no necesariamente. Quizás podemos colaborar pastoralmente, pero no en todo. Pero desde acá, desde el Santísimo, desde nuestro hogar, podemos interceder y orar para que sea fecunda la obra del sacerdote. Entonces, bueno, esta era la nueva situación en la que María ofrecía a su hijo a la divina voluntad, para la gloria de Dios y la salvación de sus hermanos. El ofrecimiento se convertía en renuncia y la renuncia se iba a convertir en un sacrificio mucho más real que aquel de Abraham. ¿Y cuál era su actitud de María? Hágase, hágase. Uh-huh. Y al pie de la cruz, también vemos el sacerdocio de María. Ahí llega su máxima perfección. Qué suya era la ofrenda y qué unión tan grande tuvo con Jesús. Ustedes saben que cuando hay una vulnerabilidad, los corazones amantes se unen. Entonces eran un solo corazón. Todo lo que padeció Jesús, en cuerpo y alma, María tuvo ese reflejo en su corazón. Y era, yo me imagino que era un hágase, 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 hágase. No entiendo, Padre mío, este rollo, pero hágase, hágase. Entonces María tuvo que sacrificar su propio corazón. O sea, qué gana de decir, no, no le hagan nada. Déjenlo en paz. Pero no, ella tenía que decir, a ver, ¿es voluntad de Dios esto? Hágase, hágase. Entonces ahí, ella sí que fue ofrenda con la ofrenda y víctima con la víctima. Y bueno, este tema es profundísimo. En unas cuantas semanas lo vamos a ver a profundidad, ¿sí? Porque eh, da para mucho y lo tenemos que tener muy presente. Y bueno, ¿y qué hace María en los cielos sino glorificar a Dios e interceder por sus hijos de la tierra? Y la mejor manera de hacerlo es ofreciendo al Padre su perfecto culto, su perfecta hostia, su perfecta ofrenda, su divino Hijo. Entonces María sigue en el cielo con su sacerdocio. Ella está rescatando personas, ella está de mediadora entre el mediador. Si Jesús es el mediador entre nosotros y el Padre, ella está siendo mediadora entre nosotros y Jesús. Es mediadora y medianera de todas las gracias. Está constantemente jalándonos del brazo, ¿verdad? A nuestras almas, lanzándonos el rosario para que nos pesquemos de él y poder salir de la miseria o de los problemas o del pecado o aquello que es el mundo, para que nos acerquemos a Dios Padre y podamos darle culto a Él. Entonces ahí está María ofreciéndose y ofreciéndonos al Padre. Y como cuando le pedimos a María que interceda por nosotros, le estamos pidiendo que ejerza esa acción sacerdotal. Y ella va y en sus manos inmaculadas le presenta al Padre. Padre, mira, ahí está Mónica, te está pidiendo por los sacerdotes. Y entonces María así como que cubre nuestras peticiones en esplendor y en belleza, en complacencia para el Padre, y logra ella esas gracias que tanto necesitamos nosotras y necesitan los sacerdotes y necesitan nuestros hijos y la sociedad entera, ¿no? Entonces ahí está, viviendo su eterno sacerdocio. Y otra manera en que María ejerce su sacerdocio es en cada Eucaristía para ofrecer a Jesús al Padre. Y aquí las invito a imaginarse cómo en muchas revelaciones de muchos santos está de que a la hora de la Eucaristía realmente está ahí María, ¿cierto? Y entonces ella está
entre Jesús y el Padre y nosotros. Y les quiero compartir un texto que escribió, que Jesús le reveló a la beata Conchita Cabrera de Armida. Ya la conocen, ¿verdad? Mexicana, que ella fue de las santas que más han vivido la maternidad espiritual. Y él le revela sobre María. Dice, María está en las misas, su presencia viva, su corazón maternal junto al sacerdote, adorando con él al Hijo Divino. ¿Se pueden imaginar esta escena? Fíjense, me encantó esta imagen. María está con su corazón maternal junto al sacerdote, adorando con él al Hijo Divino. Es un apoyo maravilloso para el sacerdote para que pueda él realmente darle al Padre un corazón puro. Y luego dice, pero también con el sacerdote indigno se estremece y llora ese corazón maternal de María y místicamente sufre, más que por la vil y traidora ofensa a mí, como Dios hombre, por la inaudita ofensa a mi Padre. Entonces, allí entra María entre los dos hijos, intercediendo al cielo y alcanzando perdones, inmolando al único hijo con este finísimo martirio maternal. ¿Se pueden imaginar el corazón de María que está viendo que el sacerdote en pecado está realizando la Eucaristía y está María viéndolo, pero está intercediendo por él? O sea, por favor, yo me imagino así, Padre, este hijo mío necesita la gracia de la conversión, de la conciencia, de etcétera, etcétera. Y ella está intercediendo, pero al mismo tiempo está sufriendo María de ver que pues las cosas se están dando de esa manera y que se está ofendiendo al Padre en algo tan sagrado como es la Eucaristía. Y bueno, muchas otras maneras está María. Nosotras podemos entrar con ella al Santísimo y, y postrarnos ante Jesús Eucaristía y decirle, Jesús, traemos María y yo aquí en nuestro regazo materno todas estas necesidades. Traemos a los sacerdotes, a nuestros hijos sacerdotes, con tal y tal y tal necesidad, o sea, en primera fila, ¿no? Y al resto de consagrados y seminaristas y todo tu pueblo. Y entonces le ofrecemos un corazón puro como ofrenda, porque nuestro corazón en el corazón de María como ofrenda. Y seguro Jesús se complace mucho de vernos ahí postradas ante su presencia eucarística. Y al vernos en María, dice, me encantas. Y claro que sí tomo tu ofrenda. Uh-huh. Y luego también podemos ahí ante el Santísimo unirnos a Jesús. Entonces nos unimos a María y María que está en Jesús, pues nos unimos a Jesús para pedir y seguir intercediendo por el mundo. Acuérdense que está el sacrificio de Cristo, fue uno y para siempre, que está vivo, está latente, está en acto, ¿sí? Entonces podemos decir, María, con tus manos tomo el sacrificio de Cristo y se lo ofrezco al Padre. Y me uno a esta ofrenda al Padre. Y entonces yo me imagino al Padre viéndonos y diciendo, no, pues está mi hijo, está mi hija y está Mónica ahí pidiendo, pues claro, ¿verdad? Hágase. Bueno, yo tengo esa fe. Ustedes cuando vayan a hacer su adoración eucarística, que tanto nos piden por los sacerdotes, únanse a María, únanse a Jesús y no hay falla, ¿cierto? Vamos a poder alcanzar esas gracias. Y ahora voy con esto quiero terminar la charla y quiero abrir paso a un diálogo entre nosotras. Nada más permítanme porque voy a dejar de grabar
el, el, este,